La librería nace en noviembre del año 2009, o sea, vamos a hacer ya 3 años, y surge un poco, pues, quizás también ligado al entorno que vivimos actualmente, frente a la necesidad, bueno, pues de arrancar algún tipo de proyecto, y bueno, pues decidimos abrir una librería con la cadena franquiciada Espacio Lector Nobel. Y bueno, en parte del proyecto también, pues un poco mi mujer Cristina, pues un poco con la ilusión que teníamos con los chiquillos de bueno, pues que tengan contacto con el libro, y en aquella época pues realmente tampoco vimos grandes ofertas en cuanto a lo que era publicación infantil o literatura infantil. Entonces decidimos pues abrir la librería, ¿no? Nosotros en estos momentos prácticamente tenemos la mitad de lo que es la librería en lo que es fondo infantil. No es que estemos exclusivamente especializados en infantil, pero bueno, realmente tenemos un fondo bastante amplio. Y luego pues lo que tenemos es ya fondo general, novedades y bueno, pues un servicio también personalizado pues de reserva de libros, etcétera, ¿no? Bueno, normalmente procuramos, en función de la información que nos pueda pedir la gente, pues recomendarle algunos libros. Nosotros, por ejemplo, en el aspecto de infantil, pues solemos trabajar también mucho con libro ilustrado, con mensaje sentimental, libro pues que guste a la madre y que le pueda hacer transmitir al hijo, pues bueno, pues determinadas sensaciones, ¿no? Esto en cuanto a infantil. Un autor que me ha gustado siempre mucho, que aquí tengo pues, bueno, una representación, Michael Ende, tiene también una serie de libros como es Jim Botón y Lucas el Maquinista, libros donde la imaginación pues es la reina, ¿no? Y bueno, qué mejor que en edades tempranas pues desarrolle la imaginación, ¿no? Estamos experimentando mucho, tanto en juvenil como en adulto, lo que es Patrick Rothfuss con Su nombre del viento y El temor de un hombre sabio, que es la novela, la segunda parte que ha salido ahora. Es un bestseller, pero es un autor que está gustando mucho y rompe un poco la línea habitual que la gente va buscando. Es decir, esto es una fantasía light, que digo yo, y estamos experimentando con ello y con la gente, y la verdad es que estamos acertando, les está gustando, están viendo otro género, ¿no? Que es un poco la idea. Tengo que decir que, en fin, yo en su época pues fui un gran lector de ciencia ficción, me gustó mucho Isaac Asimov y, en fin, tengo una serie de autores. Y luego también otro libro que también recomendamos mucho, absolutamente con todo el tinte comercial que le podamos ver, pero bueno, no deja de ser un autor de la zona, y no deja de ser romper un poco las líneas habituales, ¿no? La gente que no se ha metido, no se ha trasladado a la Roma que Santiago Posteguillo nos está transmitiendo con sus libros, la verdad está descubriendo pues un autor muy bueno. La verdad es que en ese aspecto es un libro que recomendamos mucho, así como de un compañero, Gabriel Castelló, tiene también una novela muy parecida, también ambientada en la Roma antigua, se llama Valentia. Bueno, pues nos encontramos, primero, mucho color, hemos querido darle un poquito de color a la caseta, y bueno, básicamente una representación pues de todo lo que tenemos en la librería, pues, bueno, lo que son las novedades, el fondo general que tenemos, y también pues todo lo que es el aspecto de infantil y bueno, también mucha ilusión. Muy bien, bueno, pues aparte de en estos días en feria encontrarnos aquí en la caseta número 3, nuestra tienda está en la calle Ángel Guimerá, 51, bajo, y bueno, pues os esperamos allí con mucha ilusión. Tenemos un montón de actividades para chiquillos, talleres en inglés y también pues presentaciones para adultos, así que ahí os esperamos. Muchas gracias.